Yo creo que México siempre ha tenido una cultura de querer expresarse y de querer un poco, pues, que su opinión salga y se dé a conocer. En alguna entrevista dije que los tuiteros son como pequeños dictadores porque tienen su opinión y la difunden y siempre quieren imponérsela a los demás. Y lo que hizo Twitter, por ejemplo, es darles la plataforma para que precisamente difundieran su opinión y pues la hicieran llegar a todo el mundo. Porque cuando yo empecé en Twitter, yo no quería ni poder de Twitter. Todos mis amigos tenían Twitter y yo lo saqué porque ahí se ponían de acuerdo para fiestas y proyectos de la universidad y todo. Y empecé a ver que había otros personajes. Estaba Dios Padre, estaba... ¿Quién estaba? Personajes así. Y yo, por diversión, abrí mi cuenta, bueno, quería ver una cuenta de un personaje. Y a mí siempre me ha gustado Porfirio Díaz, porque su historia abarca mucho de la historia de México. Siempre está presente en el siglo XIX. Y yo dije, pues, si me voy a divertir, puedo tomar este personaje que conozco, que me da para mucho, que puedo tomar desde Santana hasta la Revolución, en una gran variedad de temas. Y así nació. Empezó como diversión, luego empecé yo a escribir como escribía él en su biografía, en su autobiografía que no escribió. Y me di cuenta que no era el lenguaje de la red social. Las redes sociales son mucho más irreverentes. Y entonces fue cambiando este personaje para volverse muy irreverente, un viejito que chochea, que no entiende y que me permite un poco jugar pues con cosas que no son políticamente correctas, como cuestionar por qué la mujer vota, porque en sus tiempos no votaba, y está bien visto porque lo hace un personaje del siglo XIX. Y que la gente se empiece a cuestionar lo que tiene, lo que ha cambiado de México y todo eso. Y aparte de esa parte cómica, tengo una parte histórica donde, para balancear, de repente cuento leyendas, o doy datos históricos, o comparto fotografías de la época. Entonces, Porfirio, ¿no? Sí, se ha convertido en un balance entre las dos partes. Pues lo que yo siempre digo es, una cuenta no es la cuenta. Una cuenta es la cuenta, el contenido y las personas que lo siguen. Y hay que tomar en cuenta las tres partes. La cuenta tiene algo que decir y tiene que apegarse al personaje. Pero además, eso que tiene que decir el contenido es lo más valioso. Esos datos, esos chistes que tienen una base, que es lo que a la gente le interesa y le gusta de la cuenta, que tiene que salir de algún lado, que la gente quiera más. Y la gente, la última parte, hay que entender al público qué es lo que quiere, qué es lo que no le gusta, qué es lo que no le gusta. Si hay cambios en la comunidad de la red social, hay que adaptarse. Entonces hay que tomar en cuenta las tres partes para que una cuenta crezca y reinventar las tres partes. Yo creo que sí, en el sentido de que, como decía antes, las redes están mucho más enfocadas hacia la opinión de la comunidad, y cuando una persona tiene muchísimos seguidores, una opinión bien o malintencionada llega a cientos de seguidores, que se retuitea y de repente pues un chisme que tuiteó un tweetstar de repente sale de control, ya los trending topics incluso ha llegado a publicarse en periódicos tradicionales. Entonces sí puede convertirse en un líder de opinión, sí es una responsabilidad. Mientras más seguidores tienes, lo que estás diciendo. Yo, por ejemplo, en una experiencia personal que realmente lamento, cuando vino Benedicto, sugerí, no lo promoví, un hashtag que se llamaba Formas de Matar a Benedicto, que se salió de control, fue trending topic mundial. Sí. Aparecí en periódicos de todo el mundo con el titular de México no quiere al Papa, que realmente fue una broma de un tuit de un segundo. Entonces, por ejemplo, ese es un ejemplo de cómo una tontería sí influyó dentro de la opinión, incluso internacional.
Pues bueno, yo siempre he dicho que la ingeniería realmente es mi carrera principal. Yo escribía desde antes de la carrera. De hecho, cuando salí de la carrera empecé a trabajar en CICAP, que es una empresa que da cursos de seguridad y actualización de aplicaciones, como se está aquí cerca. Y bueno, por diferencias me salí de ahí, estaba buscando trabajo. Yo seguía una serie que se llamaba El Sexo Débil y empecé a comentar los capítulos con el productor, que es Epigmenio Ibarra. Me invitó a formar parte del equipo de escritores a la mitad de la serie y que escribí aproximadamente 60 capítulos. Bueno, ayudé a escribir porque realmente había otros escritores. Y cuando terminé la serie, estuve 6 meses sin trabajo. Tenía yo un proyecto de un libro, que es lo que se convirtió en Los Pecados de la Familia Montejo, que en su momento se llamaba Doña Pecado, y empecé a trabajarlo en el México actual. En esos 6 meses mi cuenta de Twitter fue un boom, y pues me di cuenta que esa comunidad que tenía yo iban a ser mis lectores, y pues tal como de una historia sin años para atrás, convertí mi novela en algo histórico, le puse realismo mágico, y pues tocando puertas acabé en Random House, y así fue como se publicó el libro. En esos 6 meses que estuve desempleado y estaba buscando trabajo, no había trabajo de ingeniería, me invitaron a formar parte de una empresa joven que se llamaba Retweet. Después de un año, por diferencias que ahora no vienen al caso, me salí de ahí y acabé aquí en la parte digital de una agencia de relaciones públicas que es Guerra Castellanos y Asociados. Y me di cuenta al final que las redes sociales no son tan diferentes a mi carrera, en el sentido en el que yo en mi carrera aprendí mucho de interfaz de usuario y cómo tratar a la gente por la parte de programación. Entonces empecé a aplicar eso en las redes sociales, todas las métricas, todos los números, los empecé a aplicar en mi cuenta, que también me ayudó a crecer. Entonces al final complementé esa parte de contenido que yo generaba al escribir con esa parte de ingeniería, y pues ese punto medio es lo que yo hago en la parte digital. Yo creo que además de eso hay que entender el tema, hay que volverse experto en un tema, porque siempre va a haber alguien más experto que tú, y siempre van a llegar con la pregunta inteligente, y tú tienes que tener la inteligencia de buscar el tema o de darle la vuelta. Además, la gente se da cuenta cuando no sabes, cuando estás blufando. O sea, yo he visto cantidad de personajes históricos que llegan a contar mitos y clichés de sus personajes, y la gente luego se da cuenta y los dejan a seguir. Y la cuenta se muere. Tienes que hablarte experto en el tema y tienes que ser experto en el tema que estás tuiteando para que funcione. Que siempre piensen fuera de la caja. O sea, lo que está hecho y está hecho, y no existe nada nuevo bajo el sol, pero puedes tomar precisamente lo que ya está hecho y reinventarlo, hacerlo más fresco, acercarlo a los jóvenes, entender a tu público o a tus clientes, y eso es lo valioso, ¿no? Porque de repente vemos muchas, no sé, esta cosa de Flappy Bird, que realmente no tiene mucha ciencia, pero fue un programador que pensó un poco fuera de la caja, entendió un público que quería un juego que lo retara, y al final fue un boom. Entonces sí es atrévete a innovar sobre lo que ya existe, conoce tu público y atrévete.